Bien, saludos a todos. Bienvenido una vez más a otra sesión de Boot Gratis 2. Bien, en esta ocasión vamos a presentar una estrategia basada en un solo indicador y pues lleva por nombre Proyecto Alfa. Es una estrategia para scalping que tiene alto rendimiento y le va a servir para todos los mercados. Escúcheme bien, para todos los mercados lo he probado. Lo he estado testeando en la mayoría de los mercados sintéticos. Me falta probar todavía los mercados cripto, pero por ahora todo está marchando a la perfección con esta estrategia para scalping. Hay muchas personas que les gusta trabajar scalping. En lo personal, pues scalping para mí es bueno, pero prefiero las operativas a largo plazo. Sin embargo, algunas personas me han pedido por el capital pequeño o porque sencillamente no tienen tiempo de analizar el mercado, pues entonces hacer scalping y sacar provecho de forma muy rápida. El proyecto Alfa va a ser presentado como una forma de poder capitalizarse para cuentas que sean pequeñas, que quieran capitalizarse de forma rápida, pues lo van a poder hacer. Lo único que van a tener que prestar atención para la estrategia que voy a dar, para que la estrategia sea mucho más efectiva. Seguramente muchos de ustedes podrán hacer entradas, incluso mayor cantidad de entradas de las que yo voy a hacer. Pero lo importante es que si usted adapta una estrategia, pues el indicador y el proyecto alfa, pues le sirva. También quiero aclararle que voy a estar incorporando una nueva persona esta semana al grupo de WhatsApp, puesto que he notado que han estado algunos analizando en el grupo de Wall Street y Logan, ese grupo está en Telegram, y pues lo voy a estar incorporando. Muchos me preguntan cómo hago para entrar al grupo de WhatsApp, cómo hago. Recuerden que allá pues los análisis son gratuitos y discutimos cómo vamos a hacer las entradas y pues planteamos nuestras entradas y cada quien decide cómo entrar. Y pues enseñamos a las personas que tengan poco conocimiento o compartimos ideas con aquellos que ya tienen conocimiento. Entonces, esta es una forma de entrar al grupo de WhatsApp, es analizando, no hay otra. No vayan al interno, profe, le pago, profe, mire, no, yo no cobro. Así que no sigan insistiendo porque todo lo que damos en el canal es totalmente gratis y en realidad este canal o la idea de este canal que nació hace más de un año es para entregarle de forma gratuita a todos lo que uno pues le saca al mercado, ¿no? Entonces no tenemos por qué estar cobrando. Yo creo que somos el único canal que no cobramos de ninguna forma. Entonces eso es bueno para todos. Dicho esto, pues vamos a ir a lo que es ya la estrategia y lo que es ya el indicador. Acá estamos en el mercado de volatilidad B75. La temporalidad con la cual vamos a trabajar esta estrategia va a depender de su forma de operar. Si usted va a hacer scalping, lo va a hacer a corto plazo, pues utilice 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, son buenos para hacer scalping. A mí me gusta esas tres temporalidades, puesto que me dan indicaciones de lo que viene. Ahora, si usted quiere hacer algo un poco más largo y quiere apoyarse en un indicador, yo creo que este indicador lo puede ayudar, sobre todo a aquellas personas que no tienen mucho conocimiento. El indicador le va a ayudar a detectar las tendencias y le va a ayudar a hacer las entradas. Entonces, vamos a cargar la plantilla. Esta plantilla del proyecto X, esta plantilla la voy a estar entregando en el canal de Binarias y Forex, o sea, Boot Gratis 12, Binarias y Forex, ¿ok? Lo ideal con esta plantilla es que podamos hacer las entradas y que podamos salir rápido del mercado. ¿Okay? Fíjense que esta plantilla nos muestra exactamente cómo está el mercado. Estamos hablando a corto plazo, puesto que estamos en temporalidad de 1 minuto. Y fíjense que acá nos da una entrada a la baja con salida. Yo les voy a marcar la salida a lo que cambie el color de este indicador. Más o menos cuando cruza, acá por lo menos está cruzando y se nos va a dar, una vez que cruce, no necesariamente cambia el color, porque él espera que se confirmen y también se da con el cruce de
esta EMA rápida que tenemos acá. ¿Okay? Entonces, una vez que cruza, él cambia de color. Fíjense, acá cruzó, cambió de color, acá cruzó, cambió de color. Es una forma muy fácil de detectar. Entonces, mientras no haya cruce de esta con esta, no va a cambiar de color. Por lo tanto, si usted hace una entrada, acá, por ejemplo, la hizo y la salida va a estar marcada aproximadamente acá en esta vela. Ahí se ganó algo, no se ganó mucho. Se pudo haber ganado más acá, sí, pero ya es cuestión de que ustedes trabajen con scalping y decidan si van a salir con el color o van a salir ya con movimiento de mercado. Para eso van a tener que poseer un conocimiento mínimo de lo que es estructura de mercado y movimiento de mercado. Lo cierto es que esta salida no fue perdedora, fue una salida ganadora. Igual, una vez que se cambia del color, que va a ser en esta, acá va a estar un flotante, pero no cambió, sino, y que va a cambiar seguramente por este nivel. Son unos cuantos pips que se ganan. Entonces, voy a retroceder, puesto que ahí, fíjense que acá pudo haber confusión, dónde salía el mercado, pero el indicador es bueno, porque el indicador no cambió de color. El indicador no cambió de color, puesto que no hubo cruce. Entonces, la salida sería de acá a esta vela, porque acá en esta vela exactamente cambió. Entonces, es algo que se saca de pits. Vámonos para otra, por lo menos esta que está acá. Fíjense que está bastante definida, le hice una configuración, por eso tienen que tener esta plantilla, puesto que la configuración la detecté donde pudiera tener mejores resultados, y entonces esa plantilla va a estar en el canal de Book Gratis 12 binarias y forex. Acá en esta vela hubo cambio de color y salida en esta vela. No se perdió, se ganó. Usted inmediatamente hace una entrada y se va hasta los niveles donde cambia de color. Eso es una forma de hacerlo. No necesariamente tiene que seguir esta forma. Usted puede detectar incluso rebotes en este movimiento de indicador. Bueno, vámonos para esta vela que sería la vela de cierre. Acá hubiésemos tenido un flotante y la salida está marcada en esta vela. También se gana un poco, pero se gana. Entonces, así, pues, aquí está una, que es la que estaba buscando, ¿no? Ok, acá, bueno, no está muy difícil, puesto que hubiésemos entrado acá y hubiésemos salido en esta. Se ganó mucho. Pero hay algunas que se dan con movimientos, por así decirlo, falsos. Se entra acá y la salida hubiese sido en esta vela. ¿Sí ven? Entonces esto fue a la baja y fue un flotante pequeño, pero lo fue. Entonces no se ganan todas, pero sí se ganan muchas. Cuando se gana bastante, como por lo menos este movimiento que se da desde acá hasta acá. Se gana mucho, acá se pierde poco. Eso lo va a tener que detectar usted a lo largo de lo que es toda la plantilla. Fíjense qué hermosura de plantilla, donde se entraría en esta vela, aquí hay un flotante, y saldríamos en esta vela. Se hubiese ganado también bastante. Voy a hablar de estas flechas. Estas flechas entran un poco atrasadas. Lo van a detectar. A veces se atrasan 10 velas, que ya es un movimiento bastante fuerte. ¿Qué lo van a tomar ustedes? No como entrada, sino como confirmación de que se va a dar. Acá va a confirmar. De hecho, algunas veces se activa cuando se da justamente el cruce. Cuando llega esta vela, se activa. Eso es posible también. Eso es posible también, pero ya ustedes con la práctica lo van a tener que detectar. Entonces, ¿qué les voy a sugerir y qué estrategia les voy a dar? Les voy a dar dos. La primera, que entren en el cambio del color justo acá. Eso se va a dar con el cruce. Van a entrar acá y salgan cuando cambia de color. Acá no se ganó mucho, se hubiese ganado más acá. Pero si sabemos algo de estructura de mercado, sabemos que el mercado venía a mitigar esto acá, y pues nuestra salida hubiese sido acá. Pero algunas personas no lo saben. Entonces, lo que van es a tratar de operar estas que están acá. Aquí se gana algo. Esta que está acá larga, que está en este momento en vivo, se ha ganado mucho. Hasta ahora va acá. Fíjense que acá hubiesen salido muchos, pero el mercado pudiera seguir bajando hasta que se dé el cruce. El cruce se puede dar por este lado, se puede dar por este lado. Ya ustedes van a definir dónde se va a dar el cruce de estos movimientos, de una rápida con respecto a una lenta, y hay confirmaciones, ¿ok? Esa es la estrategia que en teoría se ve que es mucho más rentable. La siguiente estrategia es un poco más compleja, porque la siguiente estrategia tiene que ver con estructura de mercado y el indicador. Por ejemplo,
si acá se da un movimiento bajista, fíjense que este movimiento bajista y esta entrada bajista se dio hasta este punto, o sea, justo en esta vela, nosotros entonces tendríamos que buscar una salida de acuerdo al rompimiento de estructura. Si acá se me rompió estructura, ya sabemos que el mercado va a hacer un retroceso, entonces saldríamos en este retroceso. Por ahora aquí coincide, fíjense que usted no tiene que saber mucho de estructura de mercado porque aquí coincide en el cruce, pero algunas veces no coincide en el cruce. Por ejemplo, este movimiento es alcista, ¿ok? Si nosotros sabemos algo de estructura de mercado y acá no marca la baja, sabemos que el mercado pudiera llegar acá. Entonces, esta sería una entrada falsa. Si usted tuviese ese conocimiento, no hubiese podido entrar. ¿Por qué? Porque sabemos que podría llegar el mercado hasta este punto. De hecho, llegó hasta ese punto y rebotó. Ahora, inmediatamente cuando me cruza, ya yo sé que va a haber rompimiento de estructura. Entonces, ¿por qué? Porque ya me está confirmando el indicador que el mercado va a ser alcista y en el momento que el mercado me dice que va a ser alcista, esta entrada fue fenomenal porque ahí en esta vela yo hago de una vez la incorporación. ¿Y hasta dónde me voy? Pues hasta donde haya un rompimiento de estructura. Aquí hay un alto más bajo que el anterior. Bueno, acá coincidió y hubiese salido acá. Pero esta entrada en falso usted no lo hubiera tomado. Entonces ya las posibilidades de sacar pits son muchísimas con el proyecto alfa. Entonces el proyecto alfa se lo voy a dejar, le voy a dar y les voy a aclarar, y esto me lo van a preguntar una y otra vez, profe, ¿por qué no me carga? Profe, ¿por qué no me carga? Le voy a dar la plantilla, que es esta tal cual como usted la está viendo, y a su vez le voy a entregar el indicador, que es este indicador, quiero aclarar, este indicador se llama AMA to Kama. Este indicador no lo creé yo, es un indicador que existe, solo que yo lo configuré con esta estructura que está acá. Cuando usted carga el indicador, pues no tiene esta estructura. Entonces yo le voy a entregar la plantilla y le voy a entregar el indicador. Esto es para computadoras que tengan 64 bits. ¿Por qué? Porque los crearon bajo esos parámetros. Entonces algunas personas no lo pueden cargar. Si su computadora es de 32 bits, lo más probable es que no pueda cargarlo. Entonces, no va a poder utilizar este indicador ni esta plantilla. Recuerdo que esto está para MT5 y para todos los mercados. Bien, dicho esto, voy a dejar el video hasta acá. Les deseo un feliz día, éxito a la persona o a las personas que van a entrar en el grupo de WhatsApp de forma gratuita y que lo puedan disfrutar. Sigan analizando que poco a poco, semana tras semana, a medida que ustedes lo vayan haciendo, yo voy viendo quién lo hace, quién no, y vamos a ir incorporando. Feliz día a todos.